Los padres son el cáncer del deporte. Yo creo que ser coordinador es como un bombero y es un trabajo de no parar. De sale esta cosa, tienes que arreglarla. ¿Y cómo es para un niño que juega el fin de semana en el 11 de septiembre en parquet y tiene que entrenar el lunes en Belloc, en Terrazo, el martes en La Bordeta? Quizá la palabra lástima no es, pero por ahí va. Si tú sabes que hay partido, porque lo saben, tienes un compromiso con tus compañeros, con el club, con tu entrenador, y tú llegas el viernes o el jueves y dices, no, que me voy de puente, me voy a esquiar. Es muy complicado. Y yo creo que una de las bases de la formación es que el niño... Qué importante, ¿no? Sería tener una figura que pudiera observar los entrenamientos, dar feedback. A mí no me preocupa no tener equipos en Campeonato de Cataluña. Me da igual. Pero lo que está claro es que tú tienes que llegar al entrenamiento sabiendo lo que quieres trabajar ese día y teniendo un entrenamiento preparado. Sí. Es muy importante focalizar. ¿Cómo garantizas el aprendizaje de los niños de base con estos entrenadores más jóvenes que no tienen tanta experiencia entrenando? No lo garantizo. No lo garantizo y soy consciente. Compañeros de Why Not Project. Bienvenidos al séptimo episodio del canal. Hoy tenemos con nosotros... ¿Qué haces, Sebas? ¿Qué pasa? Es que tengo un poco de frío, bien. ¿Cómo que frío? Si hoy había la calefacción encendida. Ya, pero noto como un aura, unos vientos así del norte, no sé, yo tengo frío, ¿tú? Yo estoy bien, no sé. Hola. ¡Hombre! Míralo. Jordi Badia, jugador del Pont Lleida y viene de la SEU, por eso estos vientos Vale, así ahora entiendo. del norte. ¿Cómo estás, Jordi? Bien, bien. Un placer estar aquí con vosotros y con ganas de explicaros muchas cosas. Bueno, pues Jordi Badia, coordinador de la base del Pont Lleida y a la vez jugador, militó en las filas del Barça cuando... Después de estar en Lleida, empezó a jugar en la Seu d'Urgell a hockey, estuvo en la Masía, destacamos un Euro Hockey Cup como títulos así principales a nivel de base, una final de la Copa del Rey el año pasado, segundo capitán del equipo y uno de los pilares más fundamentales del Pont Lleida. Pero hoy vamos a tratar sobre la coordinación en el club. Jordi, ¿qué es lo que más te estresa de ser coordinador del Lleida? Yo tengo una frase y creo que lo he dicho muchas veces, que yo creo que ser coordinador es como un bombero, porque estás todo el día apagando fuegos porque siempre hay mil cosas que pueden surgir, que pueden salir, y tú tienes que estar constantemente pendiente de todo lo que pueda pasar para llevar una organización de lo que implica una base, ¿no? Que al final son muchos niños, muchas familias, muchos partidos cada fin de semana, y eso implica que todo el día estés pendiente del móvil, estés constantemente en el trabajo, y es un trabajo de no parar. De sale esta cosa, tienes que arreglarla, tienes que estar ahí siempre. Y yo creo que eso es lo que más estresa, no saber cuándo puedes descansar, cuándo tienes un momento para ti. Y tienes que dar la cara siempre, ¿no? Bueno, eso es un tema que me gusta, porque al final creo que quiero ser responsable de las cosas que pasan en el club, porque al final es mi trabajo, y creo que a la vez es una experiencia para mí de cara a lo que pueda ser la vida. Bueno, aparte siempre has dicho que tú te quieres mucho al club, te sientes mucho de Lleida y ser el responsable un poco de la base del Lleida también es un cargo que aceptas. Sí, cuando me propusieron la opción esta, ¿no? De ser coordinador de la base del club, al principio fue como, ¿qué hago? Tengo 20 años, soy muy joven, no soy consciente realmente de la responsabilidad que puede conllevar este cargo. Pero sí que es verdad que lo que tú comentas, yo estuve en la base Lleida, yo me formé en la base Lleida, y creo que durante el tiempo que he sido o estoy siendo jugador de hockey he tenido la suerte de tener muy buenos entrenadores, y me gustaba el hecho de poder transmitir a los niños lo que yo había recibido cuando era joven, y eso fue lo que me hizo. ¿Y cuando te metiste como coordinador, te sentías preparado ya para ejercer ese cargo? Y yo creo que al principio no soy consciente de decir, vale, lo voy a hacer, como eso que te proponen, hostia, mola mucho, está muy guay, vamos a ello. Y una vez te encuentras dentro dices, ¡fua! Y el Jordi que empieza como coordinador hace 4 años, este es el cuarto que estoy en la base Lleida, no es el mismo que es ahora. Porque yo considero que antes, entre comillas, era más fácil manipularme de lo que se puede manipular ahora al Jordi de ahora. Simplemente porque, por respeto a una persona mayor que tú o que tú crees, ostras, no me puedo enfadar con esta persona por mi decisión, voy a cambiarla. Y ahora es distinto, ahora es, yo muero con la mía, son mis ideas, creo que entiendo más de hockey que la mayoría de gente que está en la base, y si no te gusta, lo siento mucho, pero es mi decisión, y yo voy a morir con ella.
Y No. eso yo creo que me ha hecho madurar muchísimo en ese tema. Muy bien, y como un proceso de experiencia, aparte de eres bastante joven y tener esa base de experiencia a tan corta edad, te puede después en un futuro pues dar muchas herramientas para llevar una coordinación a lo mejor de un club más potente o de trabajar diferentes métodos, que el Jordi que entró con 20 años, el Jordi que entrará a lo mejor con 27 o con 30 en otro club, Correcto. pues va a ser diferente la Correcto, filosofía. totalmente. Bueno, vamos a entrar en un tema muy actual, que hace muy poco se aprobó en la Paería un gran presupuesto, creo que 370.000 euros, para el 11 de septiembre. Me acuerdo también en la presentación del club que vinieron pues gente importante, regidores, gente del ayuntamiento, y el presidente, Enric Duc, reclamó esa pista exterior. ¿Qué importante es para el Lleida esa pista exterior actualmente y cómo está el tema? Ahora mismo en la base uno de los principales problemas que hay es la falta de espacio, partiendo de la base de que jugamos a un deporte que es complicado jugarlo en cualquier sitio, porque implica tener unas vallas y una infraestructura de protección a la gente que pueda estar alrededor o fuera de la pista, y eso hace difícil disponer de pabellones o de instalaciones en condición de la práctica del hockey sobre patines. ¿Qué pasa? El pabellón 11 de septiembre, donde es la sede principal del club, no es exclusivamente del hockey, y eso hace que durante las tardes de lunes a viernes o incluso el fin de semana haya partidos y entrenamientos de otras disciplinas deportivas. Yo me encuentro con 22 equipos ahora mismo en la base del club, y eso implica que muchos días hay en pista entrenando 3 equipos, 20 niños, y es prácticamente imposible hacer un entrenamiento en condiciones. Lo que nos daría la pista exterior en condiciones de cubierta, que haga menos frío del que hace ahora. Que se pueda entrenar, porque Correcto. Actualmente tú sales afuera, está llena de hojas, no se puede entrenar a 5 grados hockey porque las pelotas son muy duras, rompes los sticks. Correcto, y nos daría mucha libertad a la hora de planificar los entrenos a principio de temporada y dar más espacio a los niños y mejorar su formación, porque al final de eso se trata. Claro. Y haría que, por ejemplo, el Lleida, que para mí el Pons Lleida se ha ganado el derecho y el respeto de una ciudad. Para empezar, es el único club que representa a la ciudad en Europa a nivel colectivo. Lleva muchísimos años a la máxima división, al máximo nivel. Y yo creo que el club se merece algo más de lo que se le está dando. Y la pista exterior es un pilar. Porque al final yo creo que una de las ideas del club o una de las filosofías es intentar que los chavales de la base lleguen al primer equipo. E intentar formar un equipo con gente de aquí, que no tenga que buscar recursos fuera para poder mantenerse y estar al máximo nivel. Y eso sin una pista exterior o un lugar donde se pueda entrar en condiciones y se den las características buenas para un buen crecimiento y formación de los chavales es imposible. Claro, porque ahora tienes equipos entrenando en Belloc, entrenando en Vilassana, entrenando en la pista de la Bordeta, que no está en las mejores condiciones o es muy diferente al 11 de septiembre, que tiene calefacción, pista de parquet, etcétera. Y cómo es para un niño que juega el fin de semana en el 11 de septiembre en parquet y tiene que entrenar el lunes en Belloc, en terrazo, el martes en la Bordeta y otro día pues sí entrena en el 11. Yo creo que quizá la palabra lástima no es, pero por ahí va. No puede ser que una ciudad como Lleida tenga equipos de su base entrando en Belloc, en Vilassana, que son pueblos mucho más pequeños, y no tengas tú la capacidad de albergar todos estos entrenos en tu ciudad. Para mí es un problema y lo digo como crítica constructiva, ¿no? En el sentido de decir, hay que trabajar para esto, para que no pasen estas cosas y para que se pueda garantizar un buen funcionamiento de todos los clubes deportivos que haya en la ciudad, garantizando unas buenas instalaciones para todo el mundo. Y yo creo que eso es lo más importante. Y luego lo que tú comentas, no solo para los niños. Haz de entender tú a un padre que tienes que llevar al niño a Vilassana a entrenar, que está a 20 minutos de ir, 20 de volver, quédate durante la hora y media que dura el entrenamiento allí sin hacer nada, por la misma cuota que pagan otros padres que entrenan los 3 días de la semana en Lleida. En ese sentido estoy muy agradecido por los padres que hacen ese esfuerzo y de ese modo yo creo que yo quiero la pista exterior para mí, porque me sirve como coordinador para mejorar y proyectar la base del club más allá de donde está ahora. Y también creo que es un premio para los padres que llevan años en la base trabajando, haciendo esfuerzos y se merecen una recompensa porque al final no dejan de ser ciudadanos de Lleida y tienen los mismos derechos que otra gente.
Exacto, muy buena reflexión. Esperemos que llegue al ayuntamiento y a las personas Ojalá que sí. que tienen que Sí, llegar. Bueno, aparcamos un poco el tema Lleida, que no es el tema principal de hoy. Y antes has dicho que ser coordinador es ser un bombero. Muy buena metáfora, de Sí, hecho. sí, sí. A mí me ha gustado Muy buena. mucho. Y que el móvil pues te está sonando todo el día y tienes que apagar esos fuegos. Por lo tanto, ¿cómo gestionas tú el hecho de apagar el móvil? Dejarlo ahí en la mesilla o intentar olvidarte de esos problemas, ya que tú también tu salud mental te la tienes que cuidar. Yo creo que es una cosa que me cuesta mucho. Porque, quieras o no, en tu cabeza estás pensando, tengo que contestar eso, Ya. tengo que terminar eso, hay que enviar eso a las familias, hay que avisar a ese equipo que queremos cambiar ese partido. Y al final, por mucho que lo dejes, no lo sacas de tu cabeza. Y eso es complicado. Y creo que es uno de los problemas o una de las mejoras que tendría que hacer a nivel de mi vida. Muy bien, porque ¿tienes dos móviles o todo va a nivel personal en el mismo? ¿Cómo lo gestionas? Y yo tengo un móvil que es del club, que es donde tengo todos los grupos, e intento utilizarlo solo para cosas de hockey y cosas de la coordinación, pero al final soy consciente que llevo mucho más encima el mío personal. Y muchas veces termino dando el mío personal porque sé que ahí voy a contestar y Ya. seguramente es un error. Es un error mío que debería separar lo que es mi vida personal a la vida como profesional o como trabajador del club y no lo consigo hacer. Pero porque también va con mi forma de ser, de que soy una persona muy preocupada, sé que si tengo un problema o tengo que hacer una cosa, me gusta terminarla o hacerla y quiero estar pendiente de ello hasta que se termine la tarea. Claro, es un error, depende cómo lo mires. Es un error a nivel de salud mental, pero también es un índice de profesionalismo a nivel de que vas a estar al 100% comprometido con las familias. Sí, es verdad que yo cuando asumo este trabajo o acepto la coordinación, quiero hacerlo bien. Y yo me formo, porque aparte hay una cosa importante que quiero remarcar, y es que muchos clubes tienen la figura del coordinador como coordinador aislado que solo se dedica a la gestión de estos temas, ¿no? A bombero, a apagar fuegos y listo. Yo, aparte de coordinador, llevo 3 equipos en la base. Hay muchos clubes, no sé de otros deportes, pero que la figura del coordinador es simplemente coordinador, no coordinador y entrenador. Entonces eso implica pues, que aparte de la coordinación y todos los temas que te puedan surgir como coordinador, tienes que prepararte unos entrenos, tienes que estar en pista muchas horas. No tengo tiempo para muchas otras que me gustarían hacer, que si queréis luego lo hablamos. Pero es eso, ¿no? Que al final son muchas cosas, mucha vinculación con mucha gente y haces más de una tarea dentro del mismo cargo. Claro, porque te puede venir la madre del infantil B, que no es tu equipo, pero te viene porque tiene problemas con el entrenador, pero la madre de la Levín A, por ejemplo, que es tu equipo, pues también le tienes que dar más prioridad, porque aparte del coordinador es tu equipo, pero tienes Correcto. aquí la doble vara de medir de a quién le doy más prioridad, si a una persona que me viene como coordinador o una que viene como entrenador. Bueno, eso después lo hablaremos, que tenemos un bloque de entrenador y Vale. coordinador, y pasamos a siguientes preguntas. Sí, Miguel. y yo quería saber, Badi, a la hora de confeccionar las plantillas, especialmente en un primer equipo, por ejemplo, ¿qué prevalece más? ¿El querer competir y el querer estar arriba de todo? ¿O el formar a los jugadores para que sean los jugadores de casa los que lleguen a esa plantilla? Y si se puede hacer las dos. Y yo creo que a veces no lo tienes todo en casa y quizá para que el de casa pueda terminar siendo lo que tú quieres que sea, tienes que ir a buscar ayuda externa. Y yo, como coordinador, y la filosofía que siempre me ha transmitido el club, es intentar que la base saque jugadores para el primer equipo. Pero para eso tienen que darse muchas cosas y tienes que tener unos medios en los que estamos trabajando, porque yo creo que aún no somos capaces de dar al jugador o a la jugadora los medios suficientes para poder llegar al primer equipo. Creo, ahora mismo no estamos preparados para ello. Muy bien, y se tendría que trabajar, por ejemplo, yo en mi humilde opinión pienso que desde la base del Lleida hasta el primer equipo hay un salto muy grande, porque Correcto. el Lleida está en competiciones europeas, está en la máxima categoría, y en cambio en la base pues hay pocos equipos que llegan a campeonatos de Cataluña, no tienes un segundo equipo potente donde poder formar y ganar minutos. Correcto. Y a lo mejor los jugadores se tendrían que buscar una vía de hockey plata para después en algún futuro volver al Lleida. Correcto, al final es un poco lo que me pasó a mí, ¿no? Yo
estuve aquí en la base de infantil a juvenil de segundo, tuve que irme para luego volver. Y mi idea como coordinador es intentar crear un perfil de club donde eso no tenga que pasar para poder llegar al primer equipo. Y es lo que comentabas, ¿no? Estoy muy de acuerdo sobre todo en el tema de que hay un salto muy grande del filial al primer equipo. Hay que conseguir que haya un filial intermedio que permita a los jugadores formarse en una categoría lo más parecida posible, o una realidad lo más parecida posible a lo que será el primer equipo el día que puedan llegar, o si no llegan, al menos tener una formación y una experiencia creada en el Lleida que luego les permita irse donde ellos quieran o donde ellos puedan. Muy bien, pasamos al tema de la coordinación, porque entiendo que tendrás muchísimos problemas, como hemos comentado, pues hay que apagar muchísimos fuegos y nos podemos encontrar con situaciones donde pues la gente con la que tratamos pues no está contenta, porque no se puede hacer contento a todo el mundo. En concreto, los jugadores. Un jugador que no está contento, que se quiere marchar por la situación que sea porque no se siente a gusto o porque quiere dar un salto de calidad. ¿Cómo gestionamos esto? Y si es siempre debido a una mala gestión del club. Yo creo que hay casos distintos. Yo soy el primero que, por ejemplo, todos somos conscientes, ¿no?, del Barça, la Masía, la formación. Es el club referencia para todo. Si a mí un día viene el Barça y un chaval me dice, mira, que me ha llamado el Barça y quiero irme, yo seré el primero que estaré contento y estaré orgulloso. Porque voy a decir, esto lo he formado yo, he hecho que tenga un nivel suficiente para que ese club se fije en él, yo voy a estar orgulloso de él y le voy a decir, es lo mejor para tu carrera deportiva, haz el paso, ve, disfruta, aprende todo lo que puedas, que esta siempre será tu casa y tendrás las puertas abiertas. Cuando es el caso de un jugador que no está a gusto, que decide irse por problemas, ya sea con un entrenador, con el club, con tema de horarios, y hago siempre la reflexión de decir, ¿por qué? ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué hemos hecho mal para que este jugador se vaya? Y al final te das cuenta de que evidentemente hay cosas que puedes mejorar, porque siempre se puede mejorar en esta vida, pero también hay cosas que no están a tu alcance. De decir, yo priorizo este entrenador, si este jugador no está a gusto, lo siento mucho, pues las puertas están abiertas, puedes irte. ¿Y crees que en estas situaciones es mejor dejar ir al jugador o hablar con el jugador, decir, hostia, ¿qué podemos mejorar para que puedas quedarte, para que puedas sentirte bien? También es verdad que no todos los jugadores te pueden llegar a interesar, en el sentido de decir, tú al final intentas luchar por todos porque es tu trabajo y tienes que ser igualitario, ¿no?, en cómo tratas a todo el mundo, pero tú tienes, ¿no?, dentro de tu club de un rango de jugadores que dices, este tiene muchas posibilidades de llegar, este no tantas, y hay que ser realista con eso. No todo el mundo es Messi, Lamine Yamal, yo qué sé, Negro Páez. No, todo el mundo pues tiene sus limitaciones y sus capacidades. A partir de aquí, si un jugador decide irse, tú valoras de en qué baremo está, claro, y cuánto representa o cuánto aporta tu club. Y yo digo, voy a hablar con él, porque mi idea antes de que alguien se vaya siempre es hablar con él, pero a partir de ahí, en función de lo que transmita, hay un punto que dices, bueno, pues si es tu decisión, adelante, tú sabrás. ¿Te vas a esforzar más por intentarlo aguantar o vas a decir, correcto, mira, tampoco me interesa tanto? Y otro, aparte del jugador, que está muy bien, pero hay muchas veces que esos jugadores son pequeños y no tienen la última palabra, y son los padres. Los padres, ¿cómo tratas con ellos cuando vienen a quejarse o en esta situación? ¿Qué haces? Yo siempre lo he dicho y creo que me reafirmo. Los padres son el cáncer del deporte, sobre todo en temas de formación, porque no son conscientes del daño que hacen según lo que reclaman, según lo que vienen a quejarse, porque muchas veces, o al menos en mi situación, tengo muy pocos padres en la base del club que entiendan de hockey lo que puede entender alguien que se encarga de sus hijos en ese tema. Evidentemente, y yo siempre hago la reflexión de decir, yo no soy padre, no sé qué haré el día que tenga un hijo, porque yo siempre les digo, entiendo que son vuestros hijos, queréis lo mejor para ellos, pero muchas veces quejándose no les están dando lo mejor, sino al contrario. Y eso es un problema que habría que erradicar en el deporte base, porque lo más importante es que el niño progrese y sobre todo que disfrute y se lo pase bien.
Si no está a gusto, si no se lo está pasando bien, yo soy el primero que le digo, hey, tu hijo no está a gusto, ir a otro sitio, a ver si tenéis suerte. Y ya está. Si al final, y yo miro para ellos, no para mi bien. Si evidentemente quiero que mis equipos sean competitivos y ganen campeonatos y ojalá dentro de 10 años tengamos 10 jugadores de la base en el primer equipo. Pero también entiendo que hay lo que hablamos antes, ¿no? Muchos no llegarán que disfruten. Al menos que disfruten. Sí, y aquí a mí me salen dos preguntas. La primera es, claro, los padres muchas veces se olvidan que lo principal, que aquí nos lo inculcan mucho en INEF, que es disfrutar. Un niño que no se lo pasa bien jugando, que no se lo pasa bien yendo a entrenar, que no está bien con los compañeros, no va a progresar en el mundo del hockey, y muchas veces los padres se olvidan de ese disfrutar. Sí, es verdad, ¿eh? También hay que entrar dentro del tema de que evidentemente tú vas a jugar a hockey a disfrutar, pero a aprender. Y a veces te tocará hacer cosas que no te gusten tanto y hay días que disfrutarás como un enano porque vas a hacer algo que te mola mucho o el entrenador irá a lo que te gusta, trabajarás cosas que son de tu agrado, pero otros días estás aprendiendo y te toca trabajar cosas que no tanto. Dentro de esto, para mí el principal problema, y yo siempre he dicho, no tiene que haber padres en los entrenos. Para mí. De hecho, y esto lo comentamos con Xavier Estrada en el primer episodio, que seguramente lo viste. Sí. Él nos dijo que una de las cosas que pasa con muchos padres es que los jugadores vuelven del partido y la primera pregunta es si has ganado. O es una pregunta más a nivel competitivo, ¿no? Pero la pregunta no suele ser ¿qué has aprendido hoy? ¿Qué opinas sobre esto? Es claro, es una situación compleja porque yo al final tengo la suerte este año de tener un padre de la base que aparte es entrenador y aparte es compañero de equipo mío. Y yo lo envidio por la gestión que hace él de sus hijos y que ojalá mucha gente hiciera. Y hablo de Darío, ¿no? Porque al final yo lo he escuchado alguna vez hablar con su hijo cuando termina un partido y le pregunta, ¿te lo has pasado bien? ¿Estás contento? Y le da igual si ha ganado, si ha perdido, si ha metido gol, si ha hecho 4 faltas. No, incluso es más feliz por una situación anecdótica de mira lo que ha hecho, mira no sé qué, que de cualquier otra cosa. Y seguramente de toda la base es el padre que más sabe de hockey. Y le pregunta a su hijo si se lo ha pasado bien. Al final, en la formación hay etapas, ¿no? Es decir, yo te pondría hasta Benjamín o a Levín, disfruta mucho. Pásatelo bien, haz que te guste el hockey, porque es que si no te gusta, luego cuando llegue el momento de la exigencia, de la competición, que ya vendrán problemas más complejos, no vas a estar a gusto, no te lo vas a pasar bien. Y yo creo que su hijo, ahora que es pre-Benjamín, le transmite eso a su padre. Disfruta jugando a hockey. Patina mal, coge mal el stick, yo qué sé, da igual, tú disfruta y pásatelo bien jugando. Y lo que pasa en el Lleida Stadava y en muchísimos clubes de fútbol también es que los entrenadores de los equipos de la base suelen ser jóvenes, suelen ser entrenadores con poca experiencia, que justo se inician, incluso jugadores de juvenil o de primer equipo. Entonces, en este caso, entrenadores que justo empiezan, jóvenes, quizá con no muchísima autoridad, quizá los padres son más propensos a pues, quejarse, a decir, hostia, creo que mi hijo puede jugar más, ¿no? si lo ve necesario. Entonces, ¿crees que esto puede influir? Es decir, nos encontramos en dos casos, por ejemplo, de 2 jugadores que juegan muy poco. Un padre se queja, ¿vale? Y el otro no. El hecho de que el padre se queje al entrenador, imagínate que influye en que el entrenador pues haga jugar más a ese niño. Entonces tenemos a 2 jugadores que juegan muy poco, pero uno va a jugar más por el simple hecho de que su padre se está quejando. ¿Cómo lo ves esto y cómo puedes gestionarlo como coordinador? Te entiendo la pregunta, ¿eh? Y yo principalmente soy partidario que tienes que ser consciente de la realidad que tratas. Es decir, hay equipos que tú sabes que son del nivel que son y yo les digo a mis entrenadores que jueguen todos, se lo pasen bien, disfruten y que tengan las mismas oportunidades. Hay otros evidentemente que no. Yo como coordinador me gusta que estos tipos de problema no los tenga que afrontar el entrenador en sí, porque al final es lo que tú comentas, y estoy totalmente de acuerdo. Son chavales jóvenes, con poca experiencia, con poca formación, que es una cosa muy importante y que creo que habría que trabajar más. Y yo les digo, si tenéis cualquier problema,
venir a hablar conmigo. Incluso a los padres. Que alguien me ha pasado, ¿no? Recientemente, algún padre que se ha quejado directamente al entrenador. Le digo, no. Si quieres tú, dímelo a mí y yo hablaré con el entrenador en cuestión e intentaré solucionarlo. Porque para empezar, es como si tú tienes una empresa, ¿no? Tú vas a muerte con tus trabajadores. En este caso yo voy a muerte con mis entrenadores, porque son mis entrenadores. Yo los he puesto ahí, yo he tomado la decisión de que estén ahí. Yo voy a muerte con ellos. Por delante de quien sea. A partir de ahí, si yo considero que una conducta está mal gestionada, o este caso que tú comentas, ¿no? De has hecho jugarme a este niño porque tal, o lo otro porque tal, y yo ahí tomo mi decisión. Pero si no, a muerte con mis entrenadores. Y a veces piensas que los padres no se piensan lo suficiente como ir a quejarse y van mucho por chispa y no lo reflexionan, y a veces dices, te viene el padre y dices, pero ¿de qué te estás quejando? Y si le hubiese dado 2 vueltas, no hubiese venido a quejarse. Mira, es un error que he cometido durante mucho tiempo y que sigo cometiendo por el tema que hablábamos antes, ¿no? De estar siempre pendiente de lo que pasa, de apagar fuegos, solucionar problemas. Un día una persona me dijo, lo que deberías hacer es que cualquier reunión que un padre quiera hacer contigo tenga que consultarte mediante un correo electrónico exponiendo el porqué de la reunión y qué quiere tratar en esa reunión. Porque de ese modo, cuando tú lo estás redactando, es lo que comentabas, ¿no? Quizás se da cuenta de lo que está pidiendo no tiene ningún sentido. Y es decir, ¿para qué voy a ir a hablar por esto si no sé ni qué estoy diciendo? Entonces, yo creo que es una de las mejoras que tendríamos que hacer y es, ¿quieres hablar de un tema? Perfecto. No me puedes pillar por el pabellón cuando me veas y decirme, escucha, tienes un momento, y yo soy el primero que tengo que decirle, no tengo. Espera, si quieres mandar un correo y tal, porque quizá la situación cambia un montón. Cuando tú lo reflexiones, lo estás escribiendo, dices, da igual, incluso la simple pereza de decir, tengo que redactar un correo, quizá ya no lo envía. Me da más pereza redactarlo que encontrarme a Badi y decírselo. Exacto, pero eso es un problema que es difícil mitigar, ¿no? Porque nos vamos a encontrar por el pabellón, me van a pillar y es el primer tonto que va a decir, sí, venga, va, tengo 5 minutos, dígame. Y como coordinador, ¿alguna vez ese conflicto con algún padre ha ido a más? No, la verdad que, es decir, he tenido muchos problemas con padres, entiende como problemas, discrepancias, cosas en que no estamos de acuerdo. Pero yo creo que siempre lo hemos reconducido bien. Me gusta ser, pues eso, del diálogo, aunque no me guste la reunión, aunque no esté de acuerdo, quedamos, hablamos. Y es verdad que también que muchas veces tomo información de esas reuniones para decir, vale, esto lo puedo mejorar porque sí depende de mí, esto es más complicado porque no depende de mí, o lo que está diciendo no tiene ningún sentido, no estoy de acuerdo, mira, calmamos un poco las aguas, hablamos un rato y todo más tranquilo. Vale, y para acabar este tema del cáncer del deporte, ¿qué propones tú a nivel, no solo del Lleida, a nivel general, a lo mejor para toda Cataluña o toda España, qué programa, qué solución propones tú para intentar que ese cáncer se vuelva más pequeño o erradicarlo? Yo creo que es complicado, porque es que, ya te digo, es difícil de entender, pues que no dejan de ser sus hijos. Y quizá el día que nosotros tengamos uno, diremos, es que es mi hijo. Y veo que no está disfrutando, veo que eso no está pasando bien, no lo hacen jugar. O mi sensación es esa y no le he preguntado al chaval, puede ser. Yo creo que sería muy interesante hacer una formación para padres. ¿Algún curso? Padres de hijos que juegan a deportes, de lo que sea. Una formación, charlas. Ahora nosotros hemos empezado un proyecto con un ciclo que va relacionado un poco con esto, ¿no? De hacer encuestas y así sobre los padres e intentar hacer una charla al final del proyecto para como concienciar un poco del daño que hacen cuando tienen según qué actitudes. Y yo, por ejemplo, no sé si tú lo sabrás, cuando vamos a Caldas de Montbui, hay una pancarta muy grande con 10 ítems de que tiene que tener un padre para respetar al árbitro, a los jugadores, etc. ¿Crees que esas pancartas son suficientes? O sea, porque a lo mejor tú la tienes ahí, pero no es un caso real. Y mira, da la casualidad que justo ayer lo hablaba con un padre de la base, porque en la base tenemos una comisión de base que se le llama, que son padres que altruistamente pues nos dan una mano en temas que no son explícitamente el hockey como tal, que van más allá de la pista, yo que sé, organizar la fiesta de Navidad, encargarse de los delegados, cosas de esta. Y me vino un padre que está justo en la comisión de base y me propuso un decálogo de puntos relacionados con esto, con la buena conducta de los padres en la grada. Y yo le comentaba, digo, está muy bien. El padre se lo va a leer, va a medio interiorizar lo que pone en la pancarta, pero cuando empiece el partido, empiece el entreno,
y cambie sus pulsaciones, ¿no? Se meta en la situación de qué está pasando, va a volver a ser el mismo padre que era hace 2 semanas. Y va a faltar el respeto al árbitro. Si es así, no por leer esos puntos va a cambiar. Que está muy bien, es una buena iniciativa y la comparto y ojalá estuvieran todos los pabellones, ¿eh? Y de hecho, pues ahora estamos trabajando en intentar hacer uno para Lleida. Pero es eso, cuando tú entras en situación, es muy difícil gestionarlo si no te ayudan, rollo con una formación o con lo que hablábamos. No, sin duda es un problema esto de los padres y me ha gustado la propuesta que has hecho de hacer formaciones, reuniones para que se pueda mejorar en ese aspecto. Y otro problema que tienen los coordinadores es el tema de la gestión. Aquí tenemos un crack de la organización, de la gestión, de hecho fue uno de los motivos por los cuales pues, Pol y a mí pues, quisimos traerlo aquí en el podcast y creo que es una gran virtud de Sebas. Sí, Como sí. coordinador, tienes que organizar entrenamientos, partidos cada semana, hacer los croquis. ¿Cómo se hace todo esto? ¿Cómo te organizas? Es verdad, bueno, yo lo conozco bien a Sebas porque tenemos la suerte de compartir vestuario y es una persona muy ordenada. No lo soy tanto. Y es verdad que me he dado cuenta con el tiempo que tener las cosas redactadas, ordenadas, saber por dónde ir, por dónde trabajar, te ayuda muchísimo. Y yo normalmente, por ejemplo, es que hay muchos temas, pero ya te digo, muchas cosas. El problema de coordinación es que es imprevisible. Nacen. Yo de repente puedo estar un fin de semana en Girona, que haya un partido en, yo qué sé, en Reus, que haya un problema en ese partido. Claro, yo estoy en Girona y de repente hay un problema en Reus. Yo no sé qué ha pasado. Pues mi forma de trabajar es intentar buscar varias opiniones de puntos de vista distintos y a partir de aquí gestionarlo como sea. O de repente te mandan un mensaje del ayuntamiento, mira, mañana no puedes utilizar la pista de la Bordeta por esto. Claro, no te lo esperas. Es decir, es un poco, tú vas afrontando los problemas a medida que salen y ahí le das tú un orden de prioridades, de decir cuál voy primero, cuál voy segundo. Es que son un montón de cosas, no os podéis imaginar. Cambiar un partido, este equipo me pide cambiar esto, lo quieres cambiar tú porque si no este no llega al otro sitio, los entrenadores juegan, llevan equipos, cómo lo cuadramos todo. Y es un poco, a ver, ¿qué tenemos que programar esta semana? El finde del 2021, vamos, venga, miramos. Y es un poco así. Y sobre todo transmitir a tu entorno que te avisen con antelación, ¿no? Porque yo como entrenador, por ejemplo, yo soy entrenador de fútbol, cuando me avisan a última hora de que el jugador no puede venir y me desmorona todo el entrenamiento, me reviento. O sea, siempre intento que me avisen lo antes posible. Y ha cambiado. Es decir, tú lo pides pero cambia. Sí. Es decir, ¿los padres te avisan con antelación o les sigue costando? Bueno, siempre hay el típico que no se entera exacto. y al final pues tienes que quedarte... Que tú entiendes, porque al final ellos también tendrán sus cosas, tendrán sus trabajos, tendrán sus vidas, pero ostras, que yo me estoy trabajando aquí para que tus niños estén a gusto, se formen tal, y tú vas y me avisas, yo qué sé, este fin de semana es puente. Y yo ayer mandé las convocatorias por los grupos de los padres y encontrar grupos y decir, no, que este fin de semana no estamos. Primero por compromiso, es decir, claro. Si tú sabes que hay partido, porque lo saben, tú has no sé cómo decirlo, tienes un compromiso con tus compañeros, con el club, con tu entrenador, con toda la gente que trabaja para que tu hijo esté a gusto, esté contento, se forme, y tú llegas el viernes o el jueves y dices, no, que me voy de puente, me voy a esquiar. Es muy complicado. Y no puedes hacer nada. Es decir, ¿qué le haces? La charla de, es que tienes que tener un compromiso, me la has liado ahora porque tengo que buscar un refuerzo, y se va a ir igual de fin de semana. Y con eso es una realidad difícil de aceptar, pero tienes que luchar con ella, no contra, porque no la vas a cambiar. Bueno, eso es un buen tema a tratar en el ciclo de formación de padres para el deporte. Exacto, totalmente. Claro, y totalmente. aquí mi pregunta es, ¿se nota mucho cuando un padre ha hecho deporte antes? Sí. Por ejemplo, mi padre, que ha hecho fútbol Sí, y tal, pues no, yo no me podía perder ningún partido, que yo tampoco me lo quería perder, pero se nota mucho cuando los padres vienen del deporte y cuando no vienen del deporte en esas pequeñas acciones, como saltarse un partido porque sí, no venir a un entreno porque tengo fiesta de cumple de mi compañero. Correcto, totalmente de acuerdo, porque yo creo que muchas cosas de estas, es lo que comentas, son de experiencia. Es decir, yo lo he vivido, sé lo que es. Cuando a mí me ha pasado de que un compañero fallaba o no podía ir a jugar o tenía que venir otro que no me aportaba lo mismo que me podía aportar mi compañero, yo lo he vivido. Sé lo que es, entonces cuando soy padre, en base a la experiencia que he tenido yo como deportista, formo a mi hijo, o lo educo en eso.
Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que estás comentando. Y al final hay padres y padres, ¿eh? Es decir, yo soy consciente que hay padres que realmente cada fin de semana hacen locuras porque son locuras, Sí, sí. de llevar a sus hijos a 80.000 sitios para que el hijo esté contento, porque le mola lo que hace, porque se lo pasa bien jugando hockey y porque quieren que progrese. Y yo soy el primero que muchas veces, yo creo que también eso también tendrían que verlo los niños y es complicado. Yo he hecho locuras por el hockey y no he sido nunca lo suficientemente agradecido con mis padres de lo que han hecho ellos para que yo esté ahora donde estoy. Sí, Y es complicado, ¿eh? Es decir, es un tema interesante. Y yo también, yo aquí estoy muy de acuerdo, de los otros deportes soy ignorante, pero en el hockey, sobre todo, que ya desde Alevín empiezas a competir en todo Cataluña, y los clubes, o sea, no están tan centralizados, es decir, tú eres de Gerona y te puede tocar un grupo con Andorra, Lleida, Belloc, Vilassana, y es cada fin de semana 2 horas y media. Y bien nos lo puede decir, yo no lo sé, pero en el fútbol... El hecho de, yo por ejemplo, no sé bien el orden, pero después de cadete va juvenil, ¿no? Sí. Si yo soy cadete, pues normalmente la gente va a reforzar al juvenil, o hay el equipo juvenil, el equipo cadete, y hay un caso, 2 casos de algún jugador que puedan ir. Sí, si faltan jugadores, evidentemente que sí. Por ejemplo, pero si no faltan... Si no faltan, si hay un jugador que brilla especialmente, pues puede subir. Pero habitualmente no es habitual. En Claro, cambio, yo no sé en tú, el hockey, Gadi, claro, pero yo he llegado a hacer hasta 3 partidos, Exacto. mi categoría, el A y el B. Ahora lo han, ¿cómo se dice? ¿Regulado? Sí, exacto, regulado un poco y permiten jugadores 2 partidos, porteros 3, incluso más, porque los porteros van buscados. es otro tema, ¿eh? Es otro tema ya. Exacto. Y yo creo que una de las bases de la formación es que el niño juegue lo máximo que puede minutos y cuando tú ves niños que destacan, tienes que intentar garantizarles su categoría y mínimo un partido más al fin de semana. Aunque sea un partido de relleno de esos equipos que quizá no destacan tanto en la base, pero que siguen compitiendo y siguen jugando, para que a él le sirva como crecimiento, que en lugar de jugar 40 minutos que duraba su partido el fin de semana, juegue 80 o 75. Y creo que para el hockey es una de las bases fundamentales para que un jugador termine llegando arriba, ¿no? Que pueda jugar muchos minutos el fin de semana, los máximos posibles. Y eso implica pues que muchos niños de la base hacen 2 o 3 partidos cada fin de semana. Claro, y hemos hablado del cáncer de los padres, pero hay veces que es el rol contrario, hay padres que dan muchísimas oportunidades, hacen muchos sacrificios y esa parte también es positiva. No, evidentemente, ¿eh? Y quizá cuando decimos esto, ¿no? Que son un problema para la fase de formación en cualquier deporte, generalizamos porque normalmente hacen daño a sus hijos, pero también hay que agradecerles y hay que todo esto no funcionaría sin ellos. Claro, es decir, el hijo no puede coger el coche e ir al partido exacto, solo. Claro. Y hay deportes que soy consciente de ello, porque todos hemos tenido amigos en el cole que hacían fútbol o que iban a básquet, que muchas veces en categorías base de fútbol se pone un bus o vas a los partidos en furgoneta o lo que sea, y en el hockey no pasa. No. Por norma general no pasa. Son los padres que cogen el coche, lo llevan al partido, luego lo traen y si al día siguiente toca ir a reforzar al juvenil y te toca ir a 200 kilómetros de casa, vuelven a coger el coche, llevan al niño y lo vuelven a casa. Y en muchas familias no hay solo un hijo, que hay 2. Y si juegan en equipos distintos, pues ya es una locura. Que tienen sus partes, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, que hay que decirlo todo también. Sí. Bueno, vamos a dar un giro de tuerca un poco y vamos a hablar del niño este que refuerza mucho, que destaca. Vale. Y está en el Lleida o el equipo que sea, no hablamos del Lleida. Y lo viene a buscar una cantera superior, con que has puesto tú el ejemplo antes del Barça. El Barça no forma jugadores desde el inicio, empieza en Alevín. ¿Y qué opinas tú de esa ética de ir a robar jugadores de base? Que, por ejemplo, estás desmontando, por ejemplo, un equipo y el Barça llega y te dice, ¡pam!, te lo ficho. Y tú, pues, te quedas un poco cojo en ese equipo. Es complicado, porque he tenido la gran suerte de jugar en la base del Barça y sé lo que hay, rollo, o lo bien que me ha ido a mí o lo bien que le ha ido a compañeros que he tenido. Entonces, si tú me hablas específicamente, y lo digo así de claro, del Barça, yo lo entiendo porque al final tú quieres lo mejor para el jugador. Es decir, soy egoísta, evidentemente, quiero lo mejor para mi club, pero al final tú terminas cogiendo cariño con esos niños. Y
Y tú sabes que si va ahí, quizá le pueden dar, solo por infraestructura de entrenamiento, ¿no? Aquí está entrando en pista con 18 niños, ahí va a tener entrenos de cualidad, con 12 puede llegar a entrenar al primer equipo. Que vaya, me parece muy bien. Si al final el Barça es como una academia de formación para sacar jugadores top o jugadores que puedan llegar a la élite. ¿Es lo mejor para el niño? Que vaya. ¿Qué me dices? No, me voy a Igualada, me voy a Manlleu. Bueno, vamos a hablar aquí un momento, vamos a ver qué podemos mejorar aquí para que tú te quedes, vamos a ver qué necesitas tú, por qué quieres irte ahí, qué te están ofreciendo o qué te están dando, y vamos a tratarlo. Si tú me dices el Barça, ve, porque para mi punto de vista, no vas a formarte mejor en ningún otro lado. Pero si tú me dices, o me da la sensación a mí, objetivamente, que es una cosa con la que podemos competir, de decir, vamos a igualarlo o incluso superarlo, trabajemos sobre ello. Me está bien que te han hecho la oferta, yo me pongo las pilas, porque también es una forma de, hostia, espabila. Autocrítica. Exacto, espabila. Te quieren quitar a este por esto y por esto. Vale, ¿cómo lo mejoro? Y ahí trabajar sobre eso. Y cuando se trata de un jugador que está en otro país, de un jugador muy joven en otro continente, por ejemplo, ¿cómo opinas lo mismo? ¿Lo ficho yo? Es decir, que si yo lo traería para aquí, Sí. Si es lo mejor para él y a mí me beneficia, y yo soy partidario. Es que al final no lo estás obligando tampoco. Es que tú le haces la propuesta y si él está dispuesto, yo no veo ningún problema. Yo creo que es que muchas veces sobre estos temas se tiene una visión de yo, mi club, mi coordinación. Hemos hablado todo el rato que el objetivo principal es que el niño llegue a la máxima división y tú puedes decir, bueno, pues este lo tuve yo en mi cantera. Luego hizo su trayectoria, pero yo lo tuve en mi cantera. Si yo realmente, según lo que yo sé, según mis conocimientos, creo que es lo mejor para él, no lo voy a privar. Si yo creo que se equivoca en el hecho de decir, me voy a 40 minutos de casa en coche para ir a entrenar en un equipo similar o parecido al mío, y creo que estarás mejor aquí en casa, se lo voy a decir, quédate, es que no tiene sentido. Pero si creo que es mejor para él, le voy a decir, adelante. Bueno, el principio de individualización que siempre nos marcan en INEF es uno de los principios más clave. Se tiene que analizar cada caso, cada Correcto. gestión, cada carga. Correcto. Es lo más importante, y en este lo transferimos a que el niño pues tiene que valorar todas las opciones, y no es lo mismo un niño A que un niño B que un niño C, porque ningún niño No, evidentemente. es igual. Y bueno, ahora que hablamos de lo de ponerse las pilas, de intentar conseguir los mejores recursos para que el niño se forme, y antes Biel también ha introducido un poco el tema, es que tienes entrenadores muy jóvenes, entrenadores que son juveniles, entrenadores que son juniors, y la primera pregunta así, rápida, es ¿cómo garantizas el aprendizaje de los niños de base con estos entrenadores más jóvenes que no tienen tanta experiencia entrenando? No lo garantizo y soy consciente. Va muy ligado a lo que hablábamos antes, ¿no? Yo soy coordinador y entrenador. Entonces, si yo tuviera la capacidad o el club se pudiera permitir que yo solo fuera coordinador, y yo trabajaría para formar a los entrenadores. Es decir, mi trabajo principal sería formar a entrenadores para cuando vayan a pista, esto, lo otro, esto para aquí te estás equivocando, mira cómo... Pero el hecho de llevar 3 equipos no me da la vida. Claro. No me da la vida. Es decir, soy consciente que es un trabajo que tengo que hacer, pero no me da la vida. Es decir, si yo aparte de las... Tampoco quiero ponerme medallas y decir, oh, ¿cuánto trabajas? Yo creo que trabajo mucho. Es decir, yo me levanto las mañanas, problemas de la coordinación, me voy a entrenar yo. Es el único rato que no estoy en el trabajo de coordinación. Estoy entrenando yo, termino de entrenar, niños, un entreno. Terminas, otro entreno. Tienes tiempo entre medias, reunión con un padre. Que no, prepara convocatorias, mira los cambios de los partidos del fin de semana, y no tienes tiempo para formar a estos jugadores, porque quizá cuando ellos tienen tiempo tú estás entrenando, o cuando tú lo tienes son ellos los que están en pista. Lo que sí que es verdad, y en tema de formación de entrenadores, yo tampoco he tenido una persona que me diga, mira, esto se tiene que hacer así, pero sí he tenido muy buenos compañeros de viaje en ese sentido, porque he tenido entrenadores muy buenos, y yo he aprendido, creo que lo que sé es porque
me he fijado en cómo ellos lo hacían. Claro. O en los pequeños consejos que te pueden ir dando un día cualquiera, los iba introduciendo o trabajando. Y a mí uno de los principales consejos que me dijeron y que veo que es un problema muy grande en los entrenadores es, cuando tú estás haciendo un entreno, tengas los niños que tengas, ¿cuál es tu objetivo? Intentar que estén en los menos tiempos parados posibles. Si tú empiezas a hacer colas kilométricas, mal. Y es uno de los pocos temas que intento transmitir a mis entrenadores. ¿Qué pasa? Que si ellos no saben cómo no tenerlos quietos y hacen ejercicios muy simples, es muy difícil. Pero sí que es verdad que yo es el principal problema que me pongo como coordinador, no haber formado más a mis entrenadores. Si tuvieras los recursos, qué importante, ¿no? Sería tener una figura que pudiera observar los entrenamientos, dar feedback. Correcto. Una locura. Y no solo los entrenos, cuidado, porque los partidos también es un tema muy importante de cómo les hablas tú antes de empezar, qué reflexiones le haces a una media parte. He tenido la suerte de poder estar en algunas y algún día me he callado, pero a veces me sale decir, y creo que está mal, que no lo tendría que hacer, pero vale, has terminado, ahora les hablo yo. De muchas veces pensar, yo como jugador, ¿qué estoy haciendo? Me invento, la jugada A. Les voy a decir que hagan la jugada A y no, para. Tienes que darte cuenta de que estos niños están fallando en el patín, cuando frenan de derechas tendrían que frenar de izquierdas, los pases son malos. No puedes ir a una jugada A si el niño no está haciendo bien eso. Y tienes que hacer hincapié en eso y quizá vas a perder ese partido, pero cuidado, da igual ganar o perder. Pero garantizas la formación. Exacto. Tu objetivo, y antes lo ha comentado él, no como algo negativo, pero a mí no me preocupa no tener equipos en Campeonato de Cataluña. Me da igual. Si yo veo que la evolución de los niños es buena y veo que están creciendo y que alguno puede, porque evidentemente alguno, no todos, es muy difícil que todos apunten a llegar al primer equipo. Alguno está apuntando a eso y yo estoy contento con lo que estoy viendo, con lo que está pasando. Y yo siempre he tenido la reflexión de gente, ¿no?, que ha ido coincidiendo. Y a mí un día hablando con Jepi Selva, que es jugador del Calafell, me decía, yo tenía 18 años, era junior, estaba ganando Campeonato de Cataluña, Campeonato de España, pero tenía a mis compañeros de quinta jugando en OK Liga en Lloret. Y yo estaba en el Barça y ganaba Campeonato de Cataluña de España. Y dice, yo tenía envidia de ellos. Porque tú eres campeón de Cataluña hoy y al día siguiente vuelves a ser un chaval normal. Tú juegas a OK Liga el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, sábado, domingo. Y yo eso se lo transmito muchas veces a los niños, incluso a los padres, de decir, da igual ir a Campeonato de Cataluña, da igual ganar un campeonato. Lo que importa es que el niño llegue. El objetivo del formador tiene que ser que llegue. Y ya está. Y esa comunicación entre coordinador y entrenador, antes has comentado que es muy importante que el entrenador tenga esa voluntad para mejorar, ¿no? Claro. Y para hacerlo bien, para hacer las cosas bien. Aunque en el punto en el que esté quizá no lo está haciendo muy bien, pero que tenga esa voluntad para hacerlo mejor. Pero también nos encontramos en casos de entrenadores que simplemente llevan equipos pues para tener un sueldo final de mes. Creo, y no espero equivocarme, que tengo bastante suerte con lo que tengo yo ahora, pero sí que estoy de acuerdo que mucha gente lo hace para, pues un sobresueldo, pero es un trabajo mal pagado, es un trabajo que, cuidado, es un trabajo que implica no tener fin de semana o perder parte del fin de semana. Y eso condiciona muchísimo, no sabes lo difícil que es encontrar gente que quiera hacerlo. Entonces, espero y deseo, no solo en mi club o en el hockey, sino en los deportes en general, que la gente que pille trabajos de estos, lo haga con ganas de aprender, porque si no, no tiene sentido. Porque se nota, se nota de decir, tú transmites mucho a los niños, eres un referente para ellos, te tiene que gustar lo que estás haciendo, porque si no, mal. Entonces, evidentemente que hay gente que pasa, como en todas las cosas hay gente que lo hace para ganar dinero y ya, pero yo me gusta, si puedo escoger, ver a alguien con ganas de aprender y ganas de formarse como entrenador. Y por suerte creo que ahora lo tengo. Muy bien, y en una situación idílica, que tú no llevarás los 3 equipos que llevas, ¿qué harías para formar a esos entrenadores? ¿Intentarías que ellos estuvieran contigo en los entrenos? ¿Intentarías hacer cursos, charlas, clases presenciales? ¿Intentar hacer cosas prácticas? ¿Qué harías? ¿Qué propuesta? Yo soy muy partidario de intercambiar opiniones. Por ejemplo, una de las ideas que yo... Porque por mucho que no lo pueda hacer, yo estoy trabajando en eso, Es decir... Quizá avanzo un poco cosas que no tenía que decir, pero me gustaría hacer una metodología de formación bien estructurada para encabir todos los temas que estamos tratando en un sistema de funcionamiento que
que fuese solo, ¿no? Pasa esto, pum, soluciona ahí, pum, soluciona ahí. Me gustaría mucho hacer mesas de debate que hablaran entre ellos, de los distintos entrenadores, decir, me ha pasado esto, lo he solucionado así, yo creo que lo haría distinto. Me gustaría, no que ellos estén en mis entrenos, que también podría ser una opción, sino yo estar en los suyos. Y en lugar de corregir a los jugadores, yo los corrigiera en ellos, y luego fueran ellos que corrigieran a los entrenadores. Eso sería una cosa que me gustaría mucho. Me gustaría mucho estar con ellos en los partidos. Para lo que comentaba, ¿no? Temas de cómo haces la charla prepartido, en qué haces el hincapié en la media parte, cuando termina el partido entras, qué les dices, qué les corriges, cómo los ayudas, cómo los apoyas, si el partido ha ido bien, si ha ido mal, con qué te quedas. Todas estas cosas ayudarían muchísimo a su formación y quizá también a la mía, porque yo creo que todo el mundo se puede sacar un aprendizaje o algo positivo que te puede ayudar a ser tú mejor, y eso iría por ahí. Biel, ¿y why not? ¿Por qué ahora eso no se está haciendo? Yo creo que esto no pasa por el tema que hablábamos, ¿no? De no tengo tiempo suficiente para esto. Al final también me preocupa el hecho de hacerles venir un día entre semana que ellos no tengan entrenamiento al pabellón, venga, va, hoy charla, hoy reunión, porque soy consciente de las horas que le dedican ya o del trabajo que hacen y no quieres darles más carga o darles más cosas y muchas veces no lo haces por miedo a esto, ¿no? Yo creo que los recursos económicos y de material que hay en el club tampoco ayudan a hacer esto, a que se pueda dar, pero sí que es verdad que lo que dices, ¿no? Tendríamos que trabajar en ello y mejorar eso. Y a nivel de los entrenamientos, al final cada entrenador pues tiene su manera de hacer las cosas, como correcto. todo el mundo, pero lo que está claro es que tú tienes que llegar al entrenamiento sabiendo lo que quieres trabajar ese día y teniendo un entrenamiento preparado. Sí. ¿Cómo preparas tú como entrenador los entrenamientos? Me gusta, me gusta mucho la pregunta porque, y ligado a lo de antes, ¿no? Es muy importante focalizar. Focalizar porque al final, si tú al niño le trabajas 5 situaciones distintas de 5 cosas distintas en un mismo entreno, Claro. no se queda con ninguna, no se queda con ninguna. Y tú tienes que ir, pues mira, hoy trabajo frenada, hoy trabajo patín. Entonces, yo como entrenador, me gusta primero tener el objetivo, vale, esta sesión va dedicada a esto. Y a partir de ahí, pues creas tus ejercicios teniendo en cuenta por las cosas que hablábamos, ¿no? Que los niños estén poco parados, que sea dinámico, que los ejercicios de uno a otro se pierda muy poco tiempo porque los entrenos son cortos y todas estas cosas. Yo me gusta trabajar mucho, supongo que como estudiantes de INEF os lo habrán tocado el tema o alguna cosa así, con lo que se llama microciclo estructurado. Exacto. Microciclo estructurado que te permite, ¿no? Tener de referencia o tener de guía cada día de la semana lo que te toca trabajar. Y a partir de ahí, yo qué sé, puedes poner jueves, ataque. Vale, pues voy, ataque. ¿Qué nos ha fallado el fin de semana? ¿O qué nos tocará hacer el fin de semana? Ataque por fondo, ataque en zona de media pista. Pues ya lo tienes. Es decir, es pum pum, lo que te hablaba antes, ¿no? De la metodología de decir, problema. Tengo que hacer un entrenamiento. ¿Qué hago? A ver, metodología, pum. Microciclo estructurado, lunes. Me toca esto. ¿Qué me ha pasado el fin de semana? Pues vas por ahí y a partir de ahí yo creo que los jugadores saben más o menos que les toca trabajar cada día y lo que hago yo también es intentar pasar este microciclo que lo he hecho yo a todos mis entrenadores para que tengan ni que sea un guión de referencia de qué trabajar. Y bueno, tú seguro que, bueno, ahora te voy a decir algo que seguro que te identificas un montón porque nos pasa a todos los entrenadores, yo creo, y me ha pasado muchas veces que planificas un entreno y crees que va a ser el mejor entreno del mundo, lo tienes súper bien planificado, acorde al objetivo y al final no sale como tú acabas queriendo. Entonces ahí tú tienes que improvisar y tirar de tu intervención, ¿no? Ahí en el entrenamiento. ¿Qué importancia le das a eso? A esa capacidad para intervenir, para mejorar lo que no está saliendo bien. Yo desde el primer día que empecé sobre todo a ser coordinador, porque quieras o no, cuando tú estás en pista como entrenador, pero los niños saben que eres el coordinador, tienes una presencia, ¿no? Ellos lo ven de otra forma, te tienen un respeto, te tienen una admiración, aparte siendo jugador del primer equipo. Y yo les he dicho desde el primer día que los ejercicios, por muy buenos que sean, buenos los hacen ellos. Claro. Y yo creo que una de las cosas más importantes que hay en este mundo es enseñar a entrenar, a cómo se entrena. Porque
Sí, no, yo es que el fin de semana ya me pondré, ya seré intenso el fin de semana. No. Hoy tienes que ser intenso y el fin de semana te saldrá solo, pero hoy tienes que ser intenso. Hoy tienes que ganar los rebotes, hoy tienes que luchar con tu compañero sanamente dentro de la competitividad para que él sea mejor y para que tú seas mejor. Y todos estos temas es un tema que se trata muy poco, de decir, bueno, yo sé que este chaval lo hace bien, yo sé que el sábado me hará 3 goles, estoy tranquilo. No, da igual. Me da igual que el sábado meta 5 si el lunes me ha entrenado mal. Más allá de que haga bien o no el ejercicio, me ha entrenado mal en el sentido de decir, es que ha ido de este cono a este cono y no ha sprintado. No se lo puede permitir, está en formación, tiene que esforzarse cada día. Entonces, lo que comentabas tú, en el sentido de decir, ¿qué pasa cuando tú tienes el entreno soñado? ¡Guau, qué buen ejercicio me ha quedado! Este va a salir espectacular, se lo van a pasar bien, y de repente sale mal. Yo creo que hay 2 opciones. Una, lo paras, de decir, esto no va, y cambias de ejercicio. O 2, trabajas en esta reflexión que hacíamos de decir, no os estáis esforzando, no estáis entrenando bien, no estáis sabiendo aprovechar lo que tenéis delante. Y yo creo que es una cosa que ayuda mucho, que es hacer reflexionar a los niños sobre lo que está pasando en la pista. Yo que sé, en el hockey, bueno, tú lo sabes, que cuando frenas suenan las ruedas. Y he estado días haciendo circuito de patín, que es lo más aburrido que puede haber en el hockey, pero necesario. Y he estado haciendo circuito, ver que el circuito, vale, sí, lo están haciendo. No están entrando, lo están haciendo. Parar, hacerles reflexionar de decir, es que es para vuestro futuro, terminar de la reflexión, que ellos vuelvan a empezar a hacer el circuito y solo escuchando la pista suena distinto. De decir, mira cómo frena ahora, se escuchan las ruedas, van los tacos, no se oye una voz, nadie está hablando, está todo el mundo concentrado, no ves gente parada, y ahí es donde dices, aquí sí que he hecho un buen ejercicio y es el mismo que hacía antes, pero ahora he conseguido que ellos lo hagan suyo. Claro, porque al final un muy buen ejercicio puede ser el peor del mundo si los jugadores lo hacen andando o no lo hacen con esa voluntad. Correcto. No, y al final también, Biel, la motivación intrínseca es muy importante. Correcto. Y con estas preguntas se consigue Correcto. fácilmente. Yo quería volver un poco al gancho y decirte que en Why Not te apoyamos mucho con la guía del entrenador, la metodología, y que si necesitas alguna ayuda o venir al podcast, yo creo que es muy interesante hacer un programa solo de la guía del entrenador, porque hemos hablado muchos temas de coordinación, pero cómo enseñas a enseñar a un entrenador es muy interesante. Y aquí la última pregunta de este bloque, que también esto es importante, que si tú al final tienes una filosofía de entrenador, tienes tus ideas y tratas tus equipos de una manera, ¿impones esa filosofía para que sea una filosofía de club o dejas más libertad a los entrenadores para que experimenten ellos? Yo creo que lo ideal sería un equilibrio entre las 2 cosas, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer, por delante, pero lo bueno sería tener una filosofía de club, tener una metodología de juego, no por hacer esa jugada o eso, pero decir, mis equipos, mi base se identifica porque presiona, porque va a 40 metros, hace una presión alta y más allá del resultado, insisto en lo mismo, no me da igual los resultados de mis equipos. A mí es que me venga un entrenador y me diga, no, yo este partido he hecho zona, es decir, zona, no lo comparto, estás en formación. Para mí, el niño que patine por toda la pista, aunque no sepa dónde va, que patine y que luego vaya entendiendo por qué le están superando. Pero que patine, no se puede estar quieto en su pista defendiendo zonal. No entra en mi cabeza a nivel formativo. Luego, a nivel profesional, te puede servir como una herramienta más para romper un partido, para lo que sea, pero en base, ¿no? Me gustaría tener una filosofía de club, una metodología de juego, unos principios del juego para todos los equipos. Problema complicado porque... Y aquí una cosa que no hemos tocado antes, es decir, la formación a los entrenadores de enseñarles cómo entrenar, pero es que muchas veces no tienen tampoco los conceptos tácticos o técnicos, porque quizá como jugadores no son una maravilla. Entonces hay muchas cosas que yo he tenido la suerte de aprender porque he estado en sitios con formadores muy buenos y ellos quizás no, y hay que hacer una formación a nivel cómo se entrena, qué tienen que entrenar y cómo lo tienen que entrenar, y ahí hay que hacer otra formación a nivel táctico, de decir cómo lo corriges ahí. Es decir, tú estás haciendo mal un pase, ¿por qué está haciendo mal el pase? Si tú ni lo sabes, es muy complicado. Hay que trabajar la base de la base. Exacto. Es que te das cuenta, incluso ahora estamos hablando y te das cuenta de que hay un montón de cosas por dónde tirar, por dónde hacer, por
por trabajar, ¿no? Hemos hablado de formación de entrenadores, formación de niños, evidentemente, formación de padres. Dentro de la formación de entrenadores estás en el tema de les enseño a cómo hay que hacer los entrenos y lo que decías, base de la base. Entonces, es muy amplio todo. Y Biel, yo quiero saber cuál sería la base de un oyente de Why Not. ¿Tú sabes cuál es? La base de la base. Pues la base de la base es seguirnos en nuestras redes Eso sí, sociales, seguirnos en 100%. TikTok, seguirnos en Instagram y seguirnos en YouTube. Dale a la campanita para no perderte ningún episodio y suscríbete. Y bueno, quiero tratar un último tema antes de ir al Why Not Test, Vale. que es ¿qué indicador tienes tú para de aquí dentro de 5 años decir estamos haciendo las cosas bien? Has dicho que a lo mejor que lleguen jugadores al primer equipo, pero a lo mejor no llega ninguno y no significa que estéis haciendo las cosas mal. ¿Qué indicador tienes tú para criterio de éxito para saber estamos trabajando bien? Es lo que comentabas, ¿no? Y yo me acuerdo de cuando yo estuve aquí en la base de Lleida, ¿no? Que al final tú ves ahora a mis compañeros dónde están jugando, dónde están colocados dentro del mapa del hockey. Y es una época para estar orgulloso del trabajo que se hizo aquí en Lleida. Decir, mirad, este pasó por Lleida, este estuvo en Lleida, este se formó hasta infantil en Lleida. Y eso es muy bueno, ¿no? Entonces mi indicador en 5 años, 10, ponle lo que quieras, es ver dónde están estos jugadores cuando lleguen a nivel profesional o en la etapa senior. De decir, mira, han llegado aquí, este lo tengo jugando ahí, este pasó por Lleida y está en la liga francesa, y este está en el primer equipo y jugando en Lleida, y eso es lo que me llenaría de verdad. Para mí un poco el indicador es este, ¿no? Ver dónde están ellos en 5 años. Si me hablas más a nivel base de decir un niño que está en Benjamín, ¿cómo lo quiero ver en 5 años? Pues entraríamos ya más en temas de específicos del hockey. De mira, hace 5 años jugaba con la cabeza en el suelo y ahora juega con la cabeza levantada. Hace 5 años no pasaba una bola y ahora la pasa y encima se mueve sin ella. Cosas de estas, ¿no? Dentro de los principios que comentamos antes del juego, ¿qué ha solido? ¿Cuáles tiene ya intrínsecos en sí mismo? Y eso es un poco el baremo para ver dónde estamos. Muy bien, Buddy, pues ya esto ya va terminando y ahora pasamos a Why Not Test. Venga, que va, supongo sí. que ya lo conoces. Sí, alguno he escuchado. Bueno, test- por si acaso lo explicamos bien. Sí, es un test de 10 preguntas que nosotros las preguntamos lo más rápido posible Vale. y tú también tienes que responder lo más rápido posible Eso sin pensar, a ver y qué lo sale. más preciso posible. Venga. Entonces, de momento, el primero es Juanma González, jugador de la Kings League, que lo hizo con 28 segundos. Y a ver si eres capaz de superarlo. Es muy competitivo, ¿eh? Está complicado, la verdad. Bueno, las preguntas están preparadas y personalizadas para cada invitado y Vale. tenemos, como digo siempre, Biel Furtó, licenciado en lectura rápida, y tenemos aquí el cronómetro. Que lo que nos pasó el otro día con Alex González fue que no comprendió una pregunta. Sí, Y es verdad. eso aumentó bastante los segundos. A ver si Vale. podemos estar fluidos hoy. Vamos. Vale, ¿preparado, Buddy? Somi, 3, 2, 1, comida favorita. carne, La coordinación en deporte base es fundamental. jugar o hacer de coordinador. Jugar. El error más común a planificar una temporada es No saber qué vas a trabajar en cada momento. aspecto infravalorado para formar jugadores. Enseñar a entrenar. Los padres de los niños son. Imprescindibles pero peligrosos. ¿Te gustaría tener tu propio club? No. ¿Lleida o la SEU? La SEU. Un referente. Mi padre. ¿Qué harías con todo el dinero del mundo? Comprar un club de hockey. Bueno, qué muy buena, bien. Yo creo que se pone en un top bastante bueno. Sí, segundo. Segundo. 30 Estamos ahí, segundos. estamos ahí. Y además ha habido alguna donde has dicho bastantes palabras, o sea que está súper bien. Y respuestas muy buenas. Me ha gustado mucho la de los padres. Sí. Y yo, ya de la entrevista en general, he estado muy de acuerdo contigo cuando has dicho que es muy importante que todo un club tenga la misma metodología, ¿no? Pero especialmente los principios. Que si queremos que tengamos un estilo de presión, que si queremos estar en campo contrario. Creo que todo esto es fundamental porque si no después imagínate que hay un infantil que sube con el cadete, en el caso del fútbol, y no, es que aquí nos repegamos Claro, atrás. Y dices, claro. ¿qué? Si he Ahí estado está. toda la temporada presionando Ahí y ahora está. me dicen que me tire atrás. Ahí está. Entonces, bueno, me quedo con esto. Es interesante, ¿eh? Y ya te digo, yo al final todas estas cosas las he aprendido porque me gusta y me intereso por ello. Nadie ha venido a decirme que tienes que trabajarlo así, tienes que tener unos principios, sino cuando yo hago una cosa creo que soy muy, muy dedicado a lo que hago
y le dedico pues el tiempo que requiera. Entonces, yo me he informado mucho, me he oído gente que sabía muchísimo de esto, y esto lo aprendí de un referente que tuve yo en el Barça, que era el coordinador del Barça en esa época, que ya me dio en ese momento la sensación de que sabía un montón. Y yo dije, ¿y tú cómo trabajas esto? Y yo no era ni coordinador de ningún lado, pero yo le pregunté, ¿tú cómo vas? Y dice, hay que tener unos principios de juego. Si tú quieres que tus jugadores sean así como tú quieres, y cuando jueguen con el pre-Benjamín o vayan con el primer equipo sepan a lo que juegan, evidentemente adaptado a la categoría de que estás trabajando. Por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? Yo hablo de la presión, o que tú estás diciendo la presión alta-baja. ¿Qué implica en el hockey la presión? Bueno, pues ir a patinar a toda la pista, pre-Benjamín. Infantil, que a la segunda línea me fije. Junior, el objetivo son los 10 segundos, porque ya los 4 saben que implica la presión. Entonces ir adaptándolo a categorías, pero tener unos principios básicos mola. Bueno, a mí personalmente ahora ya vamos a cerrar, pero me ha parecido una entrevista pues muy interesante, que hemos tratado muchos temas de INEF. Yo todo el rato lo iba relacionando con asignaturas como programación, teoría del entrenamiento, o asignaturas como deportes, como por ejemplo handball, que nos han dado este año, y creo que nos ha faltado hasta tiempo. O sea, Sí, una parte 2 con Jordi Badía pienso que podría ser muy disfrutable para todos los oyentes, pero sobre todo para nosotros. Yo me lo he pasado muy bien. Y a mí me ha gustado que él iba respondiendo en base al hockey y yo iba preguntando en base al fútbol, Claro. pero aún así Al final llegas al mismo. nos hemos entendido. Así que... Ha habido una pregunta en el Why Not Test que he dicho la última. ¿Compraría un club? Y yo creo que, y ahora comentando todo esto de INEF, ¿no? Que sería muy importante, con las capacidades económicas óptimas, exacto, de cualquier club, tener figuras referentes en muchos ámbitos. Yo qué sé, yo para una base tendría un psicólogo, tendría un preparador físico, tendría una persona que me llevara a la organización de la base, de todas estas cosas, porque hace falta mucha gente, y al final no se forma mejor a los jugadores, no se forma mejor a los padres, no se forma mejor a los entrenadores, porque no hay recursos. Pero si los hubiera, se podrían hacer cosas muy guays, muy guays. Y una pequeña pregunta que se me... ¿Tú, buddy, formarías a un segundo buddy para que te haga tus tareas, para tú poderte dedicar a otras más importantes? Como por ejemplo es el caso de Isaac, de la calistenia, que está formando a un segundo entrenador de calistenia para que él también pueda abarcar otros temas. Es decir, lo haría, pero sé que no puede pasar, porque no hay recursos para hacerlo. Pero sí, evidentemente, lo haría. Todo lo que sea una ayuda es bueno, es ideal. Entonces ahí me permitiría tener más tiempo para formar o para preparar todo lo que hemos comentado durante la entrevista, ¿no? Y yo también te digo, solo con tener suficientes entrenadores para que yo no tuviera que llevar ni un equipo y poderme dedicar en cuerpo y alma a todo lo demás, ya sería suficiente. Pero el problema es que no hay ni entrenadores. Muy bien, Jordi, pues vamos a cerrar el episodio. Perfecto. Vamos a hacer una reflexión final. Vas a acabar todo el episodio mirando a esa cámara. Vale. Y bueno, quiero que le des un mensaje a una persona que estuvo en tu misma situación, que acaba de acabar INEF o entra a un club pues con 20 años, en nuestro caso pues acabaríamos INEF con 23 o 22 años, y llega al cargo de coordinación, tiene todos los principios muy establecidos, cómo trabajará, la teoría, todo, pero está estresado por cosas que no puede controlar él. ¿Qué consejos le darías Vale. qué consejos le darías al buddy de 20 años que ahora ha aprendido? A la cámara. A la Sí. cámara. Sé tú mismo, lucha por tus ideas y por tus principios y no dejes que te pisen.